Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su programa, El Anecdotario de lo Paranormal, donde tu historia debe ser contada. Yo soy Naim Franco y esta noche te pido que nos acompañes a escuchar estos dos relatos de nuestro gran amigo Don Guti. Claro que sí, anteriormente ya nos ha contado una historia muy interesante acerca de una localidad de aquí, de nuestro bello municipio de Papantla Dolarte, Veracruz, la ciudad que perfuma al mundo. Y esta noche no va a ser la excepción. Tenemos dos historias que se entrelazan y no digo más, los dejo en la voz de nuestro amigo Guti. Muy buenas noches a todos. Este relato no es mío, es de una tía que me lo contó y que me dejó muy impactado hasta hoy en día. Y sucedió en el año 2009. En aquel tiempo, donde hoy hasta la fecha seguimos viviendo, por lo general, toda la familia, ya que mis abuelos dividieron el terreno, dándoles a cada hijo e hijas lo que les tocaba. El terreno colinda con la calle 16 de septiembre por la parte de enfrente y por la parte de atrás con la calle Melchor Ocampo. En aquel tiempo, la calle más transitada y hasta la fecha es la calle 16 de septiembre, mientras la calle Melchor Ocampo no estaba muy poblada, había unas cuantas casas y lo demás era puro monte y potreros. La casa de mis abuelos estaba ubicada, como les comento, en la calle 16 de septiembre y la mía, o la de mis padres, en la calle Melchor Ocampo. Como observación, todo esto sucedió en la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz. Mi tía vivía con mis abuelos. El terreno en ese entonces era un naranjal y había todo tipo de naranjas, así como plátanos, limones, etc. Para llegar de casa de mis abuelos a la casa de mis padres, se tenía que atravesar todo el terreno de esquina a esquina. Aproximadamente son como 50 metros. Cierta noche, mi tía salió para ir a la casa de mi mamá, la casa de mis padres, y como les comento, tenía que caminar 50 metros. Eran cerca de las 11 de la noche, cuando había avanzado 20 metros detrás de un naranjo, escuchó una voz de una niña que le habló: Señor, Señor, Señor. Ella se quedó parada y le respondió: mande, mande. Y esa voz de niña le volvió a hablar. Ella sin miedo se acercó al lugar donde provenía esa voz, pero cuando llegó al punto, la voz se alejó más al fondo, atrás de otros árboles de naranjo, y desde ahí la misma voz volvió a hablarle: Señor, Señor. Y ella nuevamente le contestó: mande, mande. Mi tía me comentó que se volvió a acercar, pero esta vez al hacerlo sintió un escalofrío en todo el cuerpo y de su boca salió vapor, como cuando baja la temperatura, cuando en ese tiempo hacía mucho calor. Mi tía llegó a escasos 5 metros de donde la voz provenía
vio una sombra que se empezó a reír macabramente y unos ojos entre amarillos y rojos muy brillantes. Se quedó paralizada. No se podía mover. Logró moverse y empezó a rezar y poco a poco se fue retirando, caminando hacia atrás muy lentamente. Cuando volvió al camino que la conducía a la casa de mis padres, escuchó un grito muy desgarrador. Esa noche se quedó a dormir en la casa de mis padres. Al día siguiente, al amanecer, ella despertó con una temperatura muy fuerte. La llevaron al doctor, le dieron medicamentos en ese entonces, pero no le hicieron nada. La tuvieron que llevar a hacer unas limpias, unos rezos, y la persona que le hizo esas limpias y esos rezos le dijeron que si ella se hubiera quedado parada, ella no lo hubiera contado, ya que esa cosa que ella vio era algo malévolo, algo diabólico. Esperamos que les haya gustado este relato, ya que fue verídica. Que pasen muy buenas noches. Muy bien, pues nos quedamos atónitos con esta experiencia paranormal vivida por un familiar muy cercano de nuestro amigo Don Guti, y vamos a escuchar este segundo relato aquí en el anecdotario de lo paranormal. Buenas noches, comunidad. Les traigo un relato que lo vivimos mi familia y su servidor. Por razones obvias, excluimos los nombres. En aquel tiempo, los días transcurrían normalmente. Mi hija cursaba el segundo año de secundaria. El transporte era muy escaso. Por lo general, caminábamos para hacer las labores cotidianas. Mi hija, como muchos estudiantes, iban a sus escuelas a pie. La calle por la que ella transitaba era de terracería y por lo mismo era muy poca frecuentada por vehículos. Cierto día empezamos a notar que empezó a perder el apetito y a no dormir bien, perdiendo varios kilos de peso. Su mamá y yo le preguntamos: hija, ¿te pasa algo? ¿Te sientes enferma? No tengo nada, no me duele nada, nos contestó. Así pasó aproximadamente un mes. En ese tiempo nos dimos cuenta que mi hija, al llegar la noche, se ponía muy nerviosa. Su semblante denotaba palidez, amanecía con tremendas ojeras y nos decía que no podía dormir, que tenía pesadillas, que veía en la ventana de su recámara a una niña y que le hacía señas de que la dejara entrar, y que esa niña la miraba muchas veces con enojo. En las noches siguientes, ella durmió con su mamá, mientras yo me quedaba en su recámara. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando empecé a experimentar un frío dentro del cuarto y sentía que alguien me observaba. En eso volteo hacia la ventana y ahí estaba la niña mirándome con unos ojos completamente negros,
con tez muy pálida, me miraba con odio y en ese momento me dio pánico, me dio un terror indescriptible. Me puse a orar un Padre Nuestro, un Ave María. Para eso pasaron 15 minutos, volví a voltar hacia la ventana y había desaparecido. En ese momento los perros de los vecinos empezaron a aullar, pero esto que les relato aún no termina. Mi hija siguió con su rutina, se levantó, se bañó y sin desayunar se fue a la secundaria. De regreso a la escuela, para llegar a la casa tenía que subir una loma y ahí a escasos 40 metros estaba la casa y casi enfrente de esta estaba una tiendita que su propietaria era comadre de mi mamá. Me mandó a hablar con una de sus hijas, fui en ese momento y me comentó que se le pasaba algo a mi hija. Le pregunté que por qué, que si pasaba algo, y comentó que tenía días que había observado que mi hija se paraba enfrente de su negocio y que platicaba con alguien, pero que ella no veía absolutamente a nadie. Llegando mi hija a la casa le pregunté, ¿con quién platicaba, papá? Siempre cuando llego a la loma me está esperando una niña y me dice, te estoy esperando, te vengo a acompañar hasta cerca de la casa. Y yo le pregunto que en dónde vive. Y casi enfrente de la tienda se para y me señala hacia un pequeño barranco. Ahí vivo. Volteo y veo en ese momento una tumba con una cruz. Y después continúa diciendo que muy pronto estaré con ella. Le pregunto a mi hija que cómo es ella. Es una niña como de 8 años, con trenzas, con un vestido amarillo, con flores y descalza, me comenta ella. Inmediatamente voy a ese lugar y busco algún indicio, pero solo encuentro una piedra grande y árboles. Ese mismo día, por la noche, estábamos en casa mi esposa y mi hija, y eran las 7 de la noche cuando alguien saluda diciendo, buenas noches. Salió mi esposa y exclamó, comadre, ¿qué la trae por aquí? Solo venía a preguntarle a su hija que qué habían hecho ella, su sobrino y otros 3 compañeros de la escuela. Nos miramos mi esposa y yo y le preguntamos a la comadre que qué pasaba con su sobrino. Mi sobrino tiene 1 mes sin dormir, no quiere comer, tiene muchas pesadillas, nos comenta. Hija, ven, te queremos preguntar algo. Hija, le decimos. Y estando junto a nosotros le preguntamos que qué es lo que hicieron. Llorando nos dijo, jugamos a la ouija. Sin saberlo, ellos liberaron a unos espíritus. En ese momento mi madre pertenecía a un grupo de oración en la iglesia católica, le contamos todo y ella llevó a mi hija a que el padre de la iglesia le rezara y poco a poco fueron desapareciendo estos terroríficos momentos. No es bueno meterse con algo que se desconoce. Que pasen muy buenas noches, escuchas, y Dios me los bendiga. Y agradecemos infinitamente su atención, gracias a nuestro amigo Don Guti, y claro que sí, ese es un consejo muy bueno. Lo que desconocemos y no entendemos es mejor dejarlo ahí, es mejor no meterse con cosas que pueden acarrearnos problemas. Muchas gracias, buenas noches.